Estamos, shalom, que el Eterno les bendiga. Les saluda el maestro Roberto Soledad desde la ciudad de Seattle, Washington. Vamos a compartir brevemente, solamente, un poquito acerca de la porción de la escritura llamada Balac. De esta historia que encontramos en el libro de Números, el capítulo 22, del verso 1 al capítulo 25, verso 7. Y vamos a leer, una vez más, esto solamente es breve, el verso 7 del capítulo 22, que dice de la siguiente manera. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con sortilegios en sus manos, y llegaron a Bilam y le hablaron a él las palabras de Balac, y les dijo: pasen aquí la noche, y le responderé a ustedes conforme a lo que me diga Hashem a mí. Y se quedaron los funcionarios de Moab con Bilam. Ya la mayoría de nosotros conocemos la historia, y si no, ya le di las citas para que lea de qué se trata. A mí no me gusta narrar la Biblia, sino tomar de aquí un poquito, de allá otro poquito, para formar un mensaje que tenga un objetivo bien definido, y no necesariamente una prédica estilo pentecostal narrando lo que ya está escrito ahí. Aquí vemos una palabra muy interesante, y dice que cuando los funcionarios de Balaam son enviados hacia el profeta Bilam, dice que llevan los sortilegios en sus manos. O sea, estas cositas, esta parafernalia que se usa para hacer adivinación. ¿Quién sabe qué cosas pudieron haber sido? Pero nosotros que ya hemos visto en el mundo cómo se usan, inclusive y desafortunadamente, las partes de animales o una patita de conejo, cosas que son, ¿cómo se le llama? Supersticiosas, puros elementos de superstición, para tratar de evocar algún espíritu o algo en ese asunto de los vientos que nos ayude a responder ciertas cosas sobre las cuales no tenemos guianza, y entonces se abra un camino de supuesta luz para saber qué hacer. Y en el mundo nosotros conocemos, desafortunadamente, mire, cuando digo el mundo, estoy hablando de todos aquellos pueblos que no forman parte o no adoptan las costumbres, las buenas costumbres y las buenas tradiciones, aquellas buenas costumbres que en su práctica se vuelven tradiciones. Lo único que hay que tener mucho cuidado es que esto que no es ley, que es buena costumbre, lo debiéramos de tomar como una ley, puesto que es una buena costumbre, pero no como para ser fundamentalista, tachar de pecado a alguien que no haga lo que yo estoy haciendo, que en un principio nació como una costumbre. Entonces dice la escritura que nosotros no debemos de engañarnos, que las malas costumbres, ¿cómo dice Alma? Porque yo para citar los versos soy terrible. No nos engañemos, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, sí, podemos tomar todas las costumbres y las tradiciones siempre y cuando no nos conviertan ellas en unos fundamentalistas. Y empezamos a tachar aquí, tachar allá, etcétera, etcétera. Bueno, la palabra sortilegio viene de las dos palabras que significa suerte y leer. Sorte, del sorteo, de la suerte, y el otro legio viene, de ahí viene la palabra también legible, leer, o sea, leer la suerte. Los enviaron con Bilam, con el profeta, con más cosas, como si el profeta necesitara más cosas, que ya de por sí tenía una comunicación ahí con el Eterno, pero lo enviaron con otras cositas. Mira, aquí te traigo. Es como si, mira, nosotros que tenemos un reglamento en la cocina. Tienes las cosas que se usan para la carne de aquel lado, tienes las cosas que se usan para la leche de este lado, para los lácteos. Pero si viene una persona y te dice: mira, quiero que me cocines
esto, esto y esto. Y ella te trae las cosas para que le cocines. Y tú ves lo que vas a cocinar y dices, óigame, si quiere que le cocine algo, yo le pido que me traiga, pero usted no decida qué traiga a mi casa, porque no puedo yo cocinar ciertas cosas en mis cazuelas, porque me las va a ensuciar. Yo no como esas cosas. Entonces, ellos se querían ayudar entre sí. Y por eso le mandó estas cosas para que le ayudaran a proferir maldición hacia el pueblo de Israel, y le mandó sus sortilegios. También en el mundo conocemos, usted ha escuchado, creo que a este tema yo le voy a poner el sistema copión. El sistema copión. Todo lo que Dios designó, el hombre lo tomó, le dio vueltas, lo torció y lo encontramos ahora corrompido. Todo lo que en algún principio fue bueno, como las buenas costumbres, se fueron corrompiendo, porque nos asimilamos a otros pueblos, y después de la asimilación nacieron estas generaciones de niños que ya en ese mundo ya no se dan cuenta que nacieron asimilados. Hasta después que se empieza la educación, se empieza la lectura, nos damos cuenta que, carambas, esa costumbre no le agrada a Dios. Pero no lo sabíamos porque crecimos en ese entorno que ya estaba corrompido, ya estaba contaminado. Entonces, y resulta que usamos muchos de estos términos para caminar o para explicar nuestro caminar. O toleramos hablar de ellos sin darnos cuenta de lo que estamos hablando. Otro término que yo quiero compartir con ustedes es el término que encontramos en el Nuevo Pacto. Las filacterías. Yeshua habló con respecto de los escribas y fariseos. Dice, no seas como ellos, los que enlargan los cueros de las filacterías. Y en el mundo evangélico, ese es el único término que se conoce. ¿Y qué significa filacterías? ¿Significa un amuleto o significa un tipo de protección? Y es que mirando desde el exterior hacia el pueblo judío, yo uso lo que está en mi entorno ya corrompido, y yo digo, eso que se ponen ellos en el brazo y lo que se ponen aquí en la cabeza, esa cajita, eso es un amuleto. Entonces Yeshua nunca pudo haber dicho que los tefilim, que viene de la palabra tefila, cuando dice, recitamos la oración del Shema, y los atarás en tu brazo y estarán como frontales entre tus ojos. Ahora, voy a hablar acerca del significado de los significados en lo profundo de lo que decimos, de lo literal, porque después nos podemos quedar con todo lo literal y no aprendemos y no internalizamos lo que estamos leyendo. Entonces, los griegos veían que porque los judíos traían amuletos les iba bien. O porque traían un amuleto más enlargado que otro, pues aquel era más espiritual que este otro. Pero ese término nunca estuvo en los labios del Mesías. El término que estuvo en sus labios es tefilim, que viene de la palabra tefila, que significa hacer oración. Tefila es oración. Platicar con Dios, conversar con Él. Eso es hacer tefila. Y viene de la oración que se hace diariamente de el Shema Israel, o escucha, oh Israel, pero la oración completa. Entonces, el otro término que nosotros en Occidente crecimos viéndolo de manera negativa es el número 13, que no lo encuentras en las camisetas que usan los jugadores de fútbol, no lo encuentras en los edificios que tienen más de 14 pisos, se brincan del 12 al 14 y uno dice, a ver, ¿dónde está el número 13 aquí? La gente misma no lo usa porque dice que en la última cena, en la Santa Cena, que aquí hay algo también muy interesante, viendo que
en que falta mucha educación en el ámbito evangélico, y no criticamos que no esté la educación, más bien alentamos, y con este tipo de temas queremos que se aprenda más, que se eleve el nivel, porque en ningún lado de la escritura encuentras el término Santa Cena. Porque para hacer algo santo, que con mucho respeto a todos aquellos que creen que el libro del Zohar sea santo, yo tengo mis dudas. Porque solamente Dios dice que es santo y que no es santo. Yo mis respetos al libro del Zohar, sí. Al Talmud también, mis respetos. Con la mayoría del material que encontramos ahí nos quitamos el sombrero. Pero yo no puedo decir que el libro del Talmud es el santo Talmud, o que el Zohar es el santo Zohar. Si eso está en sus labios, allá usted, está bien. Pero yo no lo puedo decir, porque así como la Santa Cena, no hay en ningún lugar. Ahí es la Cena del Señor. Eso sí encontramos escrito. Y que todo es algo que es santo, sí. Pero el título no está ahí. Y yo no puedo decir que eso es una Santa Cena. Porque entonces estaríamos avalando que en un lugar donde no se come pan sin levadura, sino que se come pan húmedo, es pan leudado, y eso no es santo. Y la gente tiende a llamarle la Santa Cena, y eso no es santo. Bueno, pero yo decía esto, lo traía a colación, porque la gente dice que allí en esa Santa Cena había 13 personas, y uno resultó el malo. Y era el número 13. Entonces vivimos en un mundo lleno de superstición. Así como empieza la porción de la Torah hablando de la superstición, hablando de la adivinación, así tenemos estos conceptos hoy en día que estamos completamente equivocados. Y cuando comencé a meditar sobre esto, se me vino la palabra que mucha gente dice que es abracadabra. ¿Qué significa abracadabra? Déjame, voy acabando mi café. Viene de la palabra verajá en hebreo. Ajá. El dabar y verajá. Entonces, pero la gente en Occidente piensa que eso es una maldición. Abracadabra, patas de cabra. ¿Verdad? Entonces, patas de cabra, ¿y las patas de cabra qué? Vivimos en un mundo lleno de superstición. Que pensamos, que esto es muy interesante, cuando este ministro Balak vio a Israel en multitud, tuvo miedo. Y para contrarrestar ese miedo, las naciones hacen alianzas con otros pueblos para poderlos enfrentar en la guerra. Pero él no tenía a quién unirse. O a lo mejor dijo, no, mejor pueblos no. Yo conozco a uno que los puede maldecir y que sean destruidos, ¿no? Hay algo que pudiera ser positivo, en el sentido de que una persona buscó un aspecto espiritual para arreglar un problema y no recurrió a trabajar horas extras para sacar más dinero para resolver su problema. Y mira, esto es algo que es muy delicado, por eso yo dije pudiera, no dije que es. Porque el pueblo de Israel se deshizo del oro y de la plata para adquirir un Dios. Y hoy en día la gente se deshace de Dios para irse tras el oro y la plata. ¿Cuál cosa es mejor? Ninguna de las cosas es mejor. Pero es interesante que yo puedo aplaudir que una persona por lo menos busque algo espiritual y no que descarte que lo espiritual no existe para nada. Lo malo es canalizar la búsqueda hacia algo negativo.
Y tampoco podríamos culpar a alguien porque nació en ese entorno ya corrompido, con estos términos que hablan de puras supersticiones, que hablan de... Y más adelante puse aquí varios versos que hablan, que tú dices, ándale, estaba fea la cosa en ese entonces, de cómo la gente pensaba. Mira, lo otro es el cabello trenzado. La palabra dabar es hablar, viene de la palabra hablar. Ajá. Porque, como no dijiste, si verajá es de bendición. Nomás para que quede en español qué es. Oh, sí, para que no explique qué significaba la palabra. Sí, o sea, en español. Dabar es cosa o es hablar. Y verajá significa, o brajá significa bendición. Otro término que se tiene un mal concepto de él es el cabello trenzado. Se dice que tiene un origen pagano. Entonces, aquí es donde uno dice, busca la raíz de todos estos términos que encontramos en Occidente, porque aquí es donde se corrompen la mayoría de las cosas. Busquemos la raíz de las costumbres o de los términos. Saber si en la escritura hay algo que me hable de esto, para entonces saber qué hacer. Porque el diablo o la inclinación a la maldad ha formado un sistema que es una copia al modelo de Dios. En el reino existen los arcángeles, ángeles, querubines y serafines. Y cuando vemos nosotros no los voy a citar de memoria porque soy terrible para la memoria, pero encontramos nosotros principados, gobernadores, principados, potestades y huestes. Mira qué casualidad. Tenemos 4 niveles de jerarquía y también Satanás sale con sus 4 niveles de jerarquía. Es una copia. Dios tiene su Mesías, el otro tiene el anti-Mesías. Es una copia. El libro de Jeremías dice, creo que es capítulo 16, verso 16, dice, Adonai, sáname y seré sano, sálvame y seré salvo. Y uno dice, a ver, entonces si Dios me sana, no voy a ser sano. Y si Dios me salva, no voy a ser salvo. Y es que en este mundo de hechicería, de brujería, como lo estamos viendo acá, que se quiso hacer brujería en contra del pueblo de Israel, encuentras la sanidad temporal, encuentras la salvación temporal de tu negocio o de tu salud. Y tienes que recurrir cada 3 meses más o menos al brujo a volverle a pagar otra lanita para que mueva las huestes, los principados, las potestades o los gobernadores, y entonces puedas adquirir una alcaldía, una gobernatura o una presidencia del país. Porque ahí hay principados, hay gobernadores que están encargados de toda una nación. Y ves a esta gente que son masones, que son de tales religiones, que alcanzaron esos niveles. Y uno dice, mira, una ramita del pirul, un huevo, unas hierbitas, y ya tiene la gobernatura ganada. Y uno dice, ¿cómo fue que pasó eso? Y así es. Y entonces, si no sabemos de dónde viene lo original, nos vamos a perder con la copia o con lo que es mentira. Dice ya una vez que Bilam entendió que no estaba hablando maldición, sino que estaba hablando bendición. Ahí volvió un poquito en sí. Y es muy interesante que dice el capítulo 24, verso 1. Es que como este tiene el comentario, pasa muy poquito. Y vio Balaam que era bueno ante los ojos de Adonai bendecir a Israel, por lo que no se dirigió como todas las veces anteriores hacia los augurios, o sea que sí los estaba usando. ¿Y qué palabra crees que aparece aquí en hebreo? Bueno, dice, termino de leer el verso, dice, no se dirigió como todas las veces anteriores hacia los augurios, sino volteó hacia el desierto su rostro. Cuando leemos aquí la palabra augurios, si no me equivoco, dice la palabra Nehashim. Aquí lo tengo. Sí, Nehashim. Y viene de la raíz Nahash.
¿Y qué es el Nahash? Se me olvidó. ¿Ya se te olvidó? Se te olvidó, pero si te explico, Sí, te digo cuando rapidito, dices- te acuerdas. Es la víbora, la serpiente, Oh, el Nahash. No dice el primer término que encontramos en los primeros 2 versos del capítulo 22, sino que dice que ya no fue bajo los augurios. Entonces, estos elementos que él usaba para adivinar. Y esa palabra, Nehashim, sí tiene esos 2 usos. Significa las serpientes o significa elementos para hacer adivinación o para, ¿cómo se dice? Especular o para deducir. ¿Cómo se llama deducir? ¿Dónde lo puse acá? No lo encuentro. Acá lo puse de este lado, permítame un poco. Conjeturar. Sacar conjeturas. Sacar conjeturas es armar como un tipo de argumento en la cabeza para contrarrestar otro pensamiento. Por ejemplo, mira, un ejemplo de conjetura es una vez yo me metí a una tienda donde venden muchas imágenes en México y yo le dije, oiga, porque todos tenían unas cruzotas, unas cruces así, pero tremendas, ¿no? Y la gente se cuelga las cruces. ¿Para qué se cuelgan las cruces? ¿Verdad? Tenemos algo en la mente que nos dice que eso es un amuleto que nos va, bueno, ya, con eso voy a terminar, primeramente el Eterno. Pero yo le pregunté, oiga, si a Jesús le hubiesen dado muerte con una pistola, ¿usted traería una pistola colgada en el cuello? Y dijera, no, dice, no, esas conjeturas son inaceptables. Esa manera de llegar a esa deducción es inaceptable, esa es una conjetura. Yo no sé qué yo tenía, porque yo sí hablaba. Ahora ya soy más, eso también era ser impertinente y no buscar el buen momento. Entonces, en eso de traer valentía, cometemos muchos errores. Junto con la familia, porque fueron terribles los errores con la familia. Lo cual no buscamos hoy. Bueno, por eso, el que atiende acá a escuchar a un servidor, listo. Y el que no, pues camínele, amigo, sígale scrolling, como dicen, moviendo la pantalla. Bueno, dice que no fue tras las serpientes, que es muy interesante. Y hablando de amuletos, nos preguntamos ahora si Jesús puede ser un amuleto. Hablando de las cruces, porque yo quiero una de oro, yo quiero una de plata. O me pregunto si la de oro me defiende más que la de plata. Y también me pregunto si la de 14 quilates me defiende menos que la de 18 quilates. O hay una persona que se dedica a tirar polvo y hierba y dice, no, yo traigo una de 22 quilates, amigo. ¿Por qué? Y le pone diamantes. Pero él tiene un aprecio más a ese amuleto. Y se vuelve algo especial. Y entonces resulta que tristemente, debido a que no tomamos la seriedad de lo que significa el Mesías, lo tomamos como un simple amuleto. Por ejemplo, así como el nombre, la manera en cómo se invoca el nombre de Jesús, lo hace ver como que es un simple amuleto, porque no tenemos seriedad de lo que significa el nombre de Yeshua. Y puede ser curioso, pero la porción de la escritura que leímos anteriormente significa Jucat, que es el estatuto, donde se habla acerca de la vaca roja. Y ahí en esa porción de la escritura encontramos el relato de cuando el pueblo de Israel lo picaron las serpientes, las escorpiones, y el Eterno le dice a Moisés que levante una serpiente en un asta, y todos aquellos que volteen a ver a la serpiente entonces serían sanos. Y la serpiente se volvió en un amuleto, y le quemaban incienso a los hijos de Israel. Entonces, nosotros tenemos parece que ya incluido en nuestro disco duro,
¿Cómo? Una inclinación. Sí, tenemos incluido en nuestro disco duro una inclinación a la maldad. Dicen que el hombre es bueno por naturaleza. Bueno, yo creo cierta parte que Dios no tuvo tiempo de hacer gente mala. Pero la gente buena, por no educarse, sí cae en todos esos tipos de conceptos que nos tuercen el camino, no nos dejan mirar claramente. Entonces, vemos la serpiente y la tomamos ahora ya como un dios. Y la mayoría, ¿tú sabes cuál es el verso más famoso de la Biblia? ¿Por qué de tal manera? ¿Cómo fue que le atinaste a citar el verso más famoso de la Biblia? Porque de tal manera amó Dios ¿a qué? Al mundo. O sea, cuando dice la palabra mundo, no es este orden, no es el cosmos, sino es a los hombres. Está hablando de las personas que tenemos alma. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué interesante, porque el profeta Balaam ya no fue en busca de sus víboras para hacer adivinación. Ya no buscó la serpiente. Podríamos decir que ya no buscó el consejo de la serpiente antigua, que fue el que corrompió todo. Sino que ahora miró al desierto, vio al pueblo del Eterno y profetizó. Y tenemos una de las más grandes profecías del Mesías a base de lo que él dijo. Y uno de los cantos de Shabbat más importantes, que es Matobu. ¿Qué tan bueno es? Entonces, antes nosotros podríamos leer el libro, el capítulo 3 de Yohanan, donde dice: porque de tal manera amó Dios a los hombres que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero nos saltamos un verso que creo que es muy importante, pero súper importante. ¿Por qué? Porque dice el verso 14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, dice, no lo podemos evitar, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque también, así como la serpiente fue adorada y les fue quitada, no podemos pensar que Jesús será quitado, destruido, demolido y echado en un río para que bebamos el agua. Sino que nosotros somos los que al caer en idolatría seremos destruidos. El Mesías ahí está. Entonces, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre será levantado. Entonces, se adoró a la serpiente, se cayó en idolatría, y ahora también se está mirando al Mesías como un amuleto que me puede llevar a la vida eterna. Y ese no es el mensaje, porque la palabra Nahash y la palabra Mashiach tiene el mismo valor numérico de 358. Que es la raíz del término que encontramos aquí con el profeta Bilam, que es Nehashim. Nehashim, las serpientes. Hablando de este sistema, que es un sistema copión, nosotros encontramos algo muy interesante que nos ayuda a entender de qué cosas tenemos que cuidarnos. Dice aquí la escritura. Yo siempre he comentado a las personas que buscan la apología para aprobar o defender la deidad de Yeshua. O sea, que Él es divino, que Él es Dios. Hay una gran diferencia entre decir que Él es divino o Él es Dios. Porque también los ángeles son divinos. Tienen divinidad dentro de ellos. Nosotros todos tenemos divinidad dentro de nosotros.
pero que sea Dios mismo ya es diferente. Y tenemos que extirpar de nuestra naturaleza los pensamientos que nos lleven a concluir que lo que se ve es Dios. Y yo siempre pongo, Dios es infinito, invisible e incorpóreo. Todo lo que sea finito, visible y corpóreo, entonces no puede ser Dios. Jamás puede ser Dios. Por donde quiera que le veamos. Entonces, dice la Escritura en el libro de los Hechos, pero hay algo muy interesante, que cuando se habla de el Mesías como el, si no me equivoco, se llama el Metatrón. Sí, ¿verdad? Sí, si se habla del Mesías como Metatrón, los rabinos explican que hay que tener extremo cuidado, que si algún día tenemos la dicha de estar enfrente de Metatrón, él se va a ver completamente como la deidad, como Dios. Y se ha dicho, lo que se ve tiene tal majestad que cualquiera se arrodillaría a besarle los pies. Pero eso no es Dios. O sea, el Mesías sí tiene tal potencia, tal majestad, porque no hay otro ser en la existencia. No vas a encontrar algún otro ser en toda la historia, jamás, del cual diga la Escritura que tiene vida en sí mismo, a ninguno. Y Yeshua es el que del cual dice la Escritura que no solamente él tiene vida en sí mismo, sino que él da el Ruach HaKodesh. Ahí nada más ve tú qué calibre tiene. O sea que, en cierto sentido, se puede decir que Dios dice, yo le derramo mi espíritu a quien el Mesías apruebe que yo le derrame el espíritu. A ese grado. Pero no es Dios, porque se ve, porque tiene cuerpo. Bueno, dice la Escritura aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 14, ya vamos terminando, no sé cuánto tiempo llevo, dije que iba a ser breve, yo pienso que me tardaba unos 15 minutos, pero ya no sé cuánto llevo. En el capítulo 14, el libro de los Hechos, del verso 8 al verso 15, dice la Escritura de la siguiente manera, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando a él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Si él hace un milagro, tiene que ser Dios. Eso fue lo que pensó la gente en ese entonces. Y estamos hablando aquí acerca de sortilegio, estamos hablando del número 13, estamos hablando de términos que llevan a pensar a la gente que hay superstición, con la cual me puedo apoyar para que me vaya bien. Y eso no es lo que quiere el Eterno, pero eso es lo que hay. Y dice aquí la Escritura, y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, o sea, son personas que dicen, aquello que se ve, me puede ayudar como amuleto para que me vaya bien. El planeta Mercurio, Júpiter, Saturno, Marte, Venus. Las cosas que se ven son tomadas como sortilegio, como amuleto. Dice, cuyo templo estaba enfrente de la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Verso 14.
cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se alzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades. ¿Qué significa vanidad? Lo que es vano está vacío, está hueco. Lo que va a pasar de moda, lo que no va a ir a la eternidad. Que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que es una de las razones por las cuales nosotros guardamos Shabbat. Dice: porque en 6 días hizo los cielos y la tierra, y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Por lo tanto, Adonai santificó el 7º día y lo bendijo. Entonces, ¿por qué guardo el Shabbat? Porque yo creo que Adonai hizo los cielos y la tierra, el mundo y todas las cosas que en ellos hay. Si no guardar el Shabbat, estoy diciendo que, ¿por qué no lo guardas? Porque yo no creo que Dios hizo los cielos y la tierra. Ahí está, el verso está muy claro. Ahora, busca el apóstol, dice, que todos se arrepientan de estas cosas, porque esas cosas visibles no son Dios, ni tampoco son amuletos que nos puedan ayudar a que nos vaya mejor. Y desarraigar de nuestra vida la mentalidad occidental o de cualquier costumbre, digamos la griega, la egipcia, las costumbres africanas, que se da mucho la superstición, los miles de dioses que hay en India, y que no pensemos que estas cosas son Dios o nos pueden ayudar. Dice aquí, hablando de lo que es copias. En la carta, con eso termino, la segunda carta yo pienso que no solamente fue un líder, un pastor, sino que se convirtió en un apóstol, Timoteo. Y yo le he llamado varias veces en los videos al apóstol Timoteo. Una vez que es enviado, se ganó el título de apóstol. Porque andaba con Pablo y fue y lo dejó allá, las congregaciones que estaban liderando. La segunda carta a Timoteo, capítulo 3, del 8 al 9. No, estoy en la primera. Y de la manera que Janes y Jambres se resistieron a Moisés. Mira, aquí está algo interesante. Ahora estamos hablando acerca de no hablarle Kadosh al Talmud, porque ¿quién dice que es santo, no? Pero hay muchas cosas ahí que se pueden considerar de santidad. Pero, ¿dónde encontramos los nombres de los que resistieron a Moisés? Porque la Biblia no trae los nombres de Janes y Jambres. Pero el Talmud no se escribió hasta después del año 300 en adelante. Y digamos, entre comillas, el Nuevo Testamento, o sea, el Brit Hadashah, el Pacto Renovado, la Besora, las Buenas Nuevas, ya se habían escrito. Entonces, pero todas las cosas que se hablan, la mayoría de las cosas que se hablan en el Talmud, la Mishnah y la Gemara, ya eran cosas, dichos, leyes de costumbres que se hablaban entre sí. Esa era la ley, esa era la costumbre. Lávate las manos, esa es la costumbre. ¿Es buena costumbre? Sí. ¿Cuál fue lo que pasó? Es que se hizo un dogma, se hizo el fundamentalista, y ya era un pecador el que no se lavaba las manos. Y se olvida de la misericordia, se olvida del amor, de la compasión, etcétera, etcétera. Ese es el peligro. Pero sí es una costumbre excelente. Es más, yo me lavo las manos más de lo que debiera, en verdad. En el trabajo no, pero llego a la casa y yo me lavo las manos a cada rato. Y no soy, como dicen, germafóbico. No soy no tengo fobia a los gérmenes, pero tengo costumbre de lavarme las manos seguido. Se pica uno la nariz, lo que sea, y además a lavarme las manos. O me lleno de crema, o
como niño chiquito. Bueno, ahí en los escritos rabínicos están los nombres de Janes y Jambres. Por lo tanto, no los podemos descartar. Resistieron a Moisés. Dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resistan a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Hasta ahí. ¿De qué se trata lo que está diciendo Pablo al apóstol Timoteo? Que en el mundo te vas a encontrar con gente que resiste con una cosa que se llama verdad. Algo que parece la verdad. Ese es el problema. Que se ve tan bueno que parece como la verdad. Moisés llevaba la serpiente, el bastón, se hizo serpiente. ¿Y qué hicieron los brujos? Hicieron una serpiente. Moisés convirtió el agua en sangre. ¿Y qué hicieron los brujos? Convirtieron el agua en sangre. Tú me das una señal para acá, yo te doy otra señal para acá. ¿Qué, te acordabas de algo? No, que dicen los niños, le echó culé al agua. Le echó culé al agua, ¿sabes? Le puso de fresa. Con color de chinchillas rojas, ¿verdad? Hizo agua, no hicieron agua no kosher. con rojo 40, con red 40. Entonces, nosotros no podemos basar nuestra vida en las señales. Las señales nos van a desviar. Basamos la vida en lo que está escrito. ¿Qué dice la palabra del Eterno? No qué dice la superstición, no qué dice la creencia espiritual, a menos que esta creencia espiritual esté basada en la Escritura. Entonces la tomamos, la hacemos ley, la hacemos costumbre y la hacemos buena costumbre. La podemos hacer tradición siempre y cuando no caigamos en el fundamentalismo. Entonces, la Escritura es el metro patrón que guía nuestra vida, no las señales. Yo tengo un video en YouTube que habla acerca de las lenguas versus, ¿cómo le puse? La sangre del Mesías. Las lenguas versus la sangre del Mesías. Porque hoy en día una persona que habla en lenguas y otra persona la escucha, digamos el líder de la congregación, él escucha que otra persona habla en lenguas. Entonces, todo se vuelve en algo que es subjetivo. El pastor dice que sintió que eso era el Espíritu de Dios. Y que entonces las lenguas que él escuchó, que ni siquiera sabe qué significa lo que está hablando la otra persona, él dice, ya fue lleno del Espíritu Santo. Pero tú que no hablas en lenguas, tú todavía no te vas a ir al cielo porque no hablas en lenguas. Y yo no puedo usar una señal de hablar en lenguas para decir que alguien se va a ir al cielo o no. Lo vamos a ver con los frutos de la vida. El árbol se mide por los frutos, no por lo que dice el árbol. Entonces, si yo digo que una persona que fue bautizada en las aguas, y en las aguas, esta persona espiritualmente, simbólicamente, ahora ya está bañada en la sangre del Mesías, rociada con la sangre del Mesías, esa persona ya entonces es apta y ha entrado al reino. Es salva por los méritos de Yeshua en la cruz. Si después a esta persona le dicen que no es salva porque no hablan lenguas, quiere decir que el sacrificio de Yeshua se quedó corto. Y no es suficiente para salvar a alguien que ahora entonces necesita hablar en lenguas porque el sacrificio se quedó corto. Y ven qué crítico es decir eso. Cuando la persona que dictó que alguien había hablado en lenguas ni siquiera sabe qué significa lo que la persona dijo. Por eso, en el libro de los Hechos, cada uno de los que hablaron un lenguaje que alguien más ya sabía. Por lo tanto, escucharon las maravillas de Dios. Además, con esto cierro. Voy a cerrar mi libro de notas para no ver más. Cuando leemos la historia de lo que sucedió en el día de Shavuot, en el día de Pentecostés,
y nos remitimos a la historia original de cuando se entregó la Torá, dice la escritura que lenguas de fuego, las personas vieron las voces. Entonces las voces no se ven, pero las voces eran las llamas de fuego, que eran las palabras que se estaban dando. Dice que el pueblo vio Lirot y vieron las otot, las señales, porque las letras también significa señal. Y en el libro de los Hechos se dice que ellos vieron las lenguas, las señales, las letras. Era algo profético que se estaba dando. Entonces, cuando no tenemos esa explicación judía, esa interpretación, exégesis judía, empezamos a generar estos movimientos que son basados en supersticiones, basados en la subjetividad, basados en lo que no se puede comprobar. Y terminamos lastimando mucha gente por no entender bien estos conceptos. Entonces, en el mundo occidental tenemos muchos términos que no son sanos y debemos desarraigarlos de nuestra vida. ¿Qué significa filacterías? Significa amuleto. Ah, bueno, ahora ya sé que no es amuleto. Ahora ya sé que significa los tefilín, que significa los mandamientos que hay que poner entre los ojos, que hay que poner en del brazo. Y yo cuando dije eso, había dicho, yo me extendería diciendo esto porque no hablé sobre las trenzas, que iba a hablar sobre las trenzas. Bueno, que es negativo hablar de las trenzas, que ponerse las trenzas. Resulta que dice el mismo Talmud que Adonai, cuando creó a Eva, le hizo sus trenzas antes de presentarla a Adán, porque ella se veía más hermosa de esa manera. Y se dice que Sara tenía una belleza extraordinaria. Y la mayoría de rabinos concuerdan en que Sara, con la hermosura que tenía, que todo mundo la deseaba, tenerla en la casa, como mujer, como la quisieron tener Faraón y muchos otros líderes, pero era esposa de Abraham. Dice que Sara se quedaba corta con la belleza que tenía Eva, la que Dios hizo para Adán, y la hizo con las trenzas. Pero si yo quiero buscar qué significan las trenzas, allá con los egipcios, allá con los griegos, que los egipcios fueron después, que los griegos fueron después, me voy a perder y le voy a decir que es superstición o que es algo malo, a algo que Dios no hizo malo. Y cuando buscamos la raíz, entonces nos vamos a dar cuenta que estábamos mal y tenemos que hacer rectificación en nuestra vida, en lo que creemos. Y de eso se trataba ahora el compartir, que al principio prometí que iba a ser breve, pero ya con esto los dejo, con esto poquito de la porción de la escritura llamada Balak, y que el Eterno nos ayude a limpiar cada vez nuestra vida. Y bueno, mira, aquí tenemos todavía en esta bolsa, para que no se haga tieso, un poquito del pan de Shabbat, y si se fijan está trenzado. Bueno, que Dios los bendiga. Les saludó el maestro Roberto Soledad de la ciudad de Seattle, Washington, junto con mi esposa Almadelia Neshama. Shalom, hasta la próxima, nos estamos saludando.